¿Puedo pedir el complemento para reducir la brecha de género? En los últimos meses, el complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género se ha convertido en un tema de actualidad, surgiendo las siguientes cuestiones. ¿Puedo pedir el complemento para reducir la brecha de género? ¿Qué sucede si el otro progenitor ya lo ha solicitado? Las dudas han surgido a raíz de varias sentencias, entre ellas una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que permite a los hombres cobrar el complemento por brecha de género sin restricciones. Te contamos todos los detalles a continuación. ¿Qué es el complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género? Antes de nada, hay que comprender que la pensión de jubilación supone una prestación contributiva a la que pueden acceder las personas en edad legal de jubilación que hayan cumplido con el periodo mínimo de cotización. En 2025, la edad exigida para la jubilación es de 66 años y 8 meses cuando se acrediten menos de 38 años de cotizaciones. Si se acumulan 38 años y 3 meses más de periodo cotizado, entonces la persona podrá jubilarse con 65 años. La cuantía para percibir dependerá de las bases de cotización y de los años cotizados. A esta cuantía se le puede añadir un complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género. El complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género sustituye, tras la publicación del RD Ley 3/2021, al complemento por maternidad por aportación demográfica. Este complemento tiene como fin reducir la brecha de género para reparar el perjuicio que han sufrido a lo largo de su carrera profesional las mujeres por asumir un papel principal en la tarea de los cuidados de los hijos que se proyecta en el ámbito de las pensiones. Pero, ¿pueden cobrar el complemento los dos progenitores a la vez? ¿Y qué pasa tras la decisión del TJUE de eliminar las limitaciones a los padres para solicitar el complemento? ¿Desde cuándo comienza a percibirse el complemento para la reducción de la brecha de género? El complemento de maternidad por aportación demográfica ha sido de aplicación a las pensiones producidas desde el 1 de enero de 2016 hasta el 3 de febrero de 2021. Para las pensiones causadas a partir del 4 de febrero de 2021, se aplica el complemento para la reducción de la brecha de género. Eso sí, aquellas personas que a fecha de 4 de febrero de 2021 estuvieran percibiendo el complemento de maternidad van a continuar disfrutando de su derecho. ¿Quiénes pueden beneficiarse del complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género? Para acceder al complemento por maternidad para la reducción de la brecha de género, se consideraba necesario haber tenido 2 o más hijos y haber accedido a la pensión contributiva de jubilación, viudedad o incapacidad permanente entre el 1 de enero de 2016 y hasta el 3 de febrero de 2021. Para las pensiones causadas a partir del 4 de febrero de 2021, se aplica el complemento para la reducción de la brecha de género. Eso sí, aquellas personas que a fecha de 4 de febrero de 2021 estuvieran percibiendo el complemento de maternidad van a continuar disfrutando de su derecho. ¿Qué requisitos se deben cumplir para acceder al complemento de pensiones contributivas? Importante, los requisitos podrían cambiar. De momento, pueden acceder al complemento de pensiones contributivas las mujeres y los hombres que sean personas beneficiarias de una pensión contributiva, de jubilación, salvo la jubilación parcial, de incapacidad permanente o de viudedad a partir del 4 de febrero de 2021, y que hayan tenido 1 o más hijos. Eso sí, únicamente podría recibir el complemento uno de los progenitores, aunque como veremos más abajo, una sentencia del Tribunal Supremo ha causado cierto revuelo sobre esta cuestión. Si se trata de 2 mujeres, se le va a reconocer el complemento a aquella que sea titular de pensiones públicas cuya suma sea de menor cuantía. Para que los hombres tengan derecho al complemento, deben acreditar alguno de los siguientes requisitos: causar una pensión de viudedad por fallecimiento del otro progenitor, por los hijos o hijas en común,
siempre que alguno de ellos tenga derecho a percibir una pensión de orfandad. Causar una pensión contributiva de jubilación o incapacidad permanente y haber interrumpido o haber visto afectada su carrera profesional con ocasión del nacimiento o adopción, con arreglo a las siguientes condiciones. En el supuesto de hijos o hijas nacidos o adoptados hasta el 31 de diciembre de 1994, tener más de 120 días sin cotización entre los 9 meses anteriores al nacimiento y los 3 años posteriores a dicha fecha. En caso de adopción, entre la fecha de la resolución judicial por la que se constituya y los 3 años siguientes, siempre que la suma de las cuantías de las pensiones reconocidas sea inferior a la suma de las pensiones que le corresponda a la mujer. En el supuesto de hijos o hijas nacidos o adoptados desde el 1 de enero de 1995, que la suma de las bases de cotización de los 24 meses siguientes al del nacimiento o al de la resolución judicial por la que se constituya la adopción, sea inferior en más del 15% a la de los 24 meses inmediatamente anteriores, siempre que la suma de las cuantías de las pensiones reconocidas sea inferior a la suma de las pensiones que le corresponda a la mujer. No obstante, en este sentido, hay novedades. El TJUE permite a los hombres cobrar el complemento por brecha de género sin restricciones. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado una sentencia clave, C-623 de 2025, que reconoce el derecho de los hombres jubilados con hijos a percibir el complemento por brecha de género en las mismas condiciones que las mujeres, sin limitaciones o requisitos adicionales. Esta decisión afecta a quienes se hayan jubilado a partir del 4 de febrero de 2021 y podría suponer más de 2.000 euros anuales de mejora en la pensión. ¿Qué ocurría hasta ahora? Aunque la normativa fue reformada en 2021 para incluir a los hombres, hasta el momento se están exigiendo requisitos más estrictos para acceder al complemento, como acreditar una interrupción en la carrera profesional. En la práctica, el INSS reconoce el complemento casi exclusivamente a las mujeres, lo que se ha generado nuevas demandas por discriminación. El TJUE ha concluido que la regulación española, artículo 60 de la LGEGS, sigue siendo discriminatoria, ya que presume el derecho para las mujeres mientras que impone obstáculos adicionales a los hombres, lo que viola el principio de igualdad. ¿Qué derechos podrían tener ahora los padres jubilados? Si eres padre y te jubilaste desde febrero de 2021, esta sentencia te permite solicitar el complemento mensual en las mismas condiciones que las mujeres, reclamar su aplicación con efectos retroactivos, exigir los atrasos acumulados por no haberlo recibido y, si procede, solicitar una indemnización por discriminación. ¿Pueden algunas madres perder el complemento por brecha de género? Actualmente, el gobierno ya está negociando con los agentes sociales los cambios normativos para adaptar el complemento a la sentencia europea. ¿Qué ocurre? La Ley General de la Seguridad Social establece que solo uno de los progenitores puede recibirlo, priorizando a quien tenga una pensión más baja. Desde CCOOO advierten que, con la nueva interpretación, si el padre cumple los requisitos y su pensión es inferior, la madre podría dejar de recibir el complemento. Eso sí, aunque el TJUE avala que se otorgue al progenitor con menor pensión, también señala que no exige retirárselo a quien ya lo tenga, dejando esa decisión a la justicia española. Habrá que esperar para conocer los detalles y cómo avanza esta medida. Esta es la primera sentencia que reconoce a un padre el complemento de género tras el pronunciamiento del TJUE. Hay aún más novedades. La primera sentencia tras el fallo europeo llega desde el Juzgado de lo Social número 3 de Pamplona, que da la razón a un padre jubilado y le reconoce el complemento por tener una pensión inferior a la de la madre. Los puntos clave de esta sentencia son los siguientes. El complemento solo puede percibirlo uno de los progenitores, concretamente el que tenga la pensión más baja. La discriminación detectada por el TJUE no implica duplicar el complemento, sino equiparar derechos.
Se deben aplicar los mismos requisitos a ambos sexos, eliminando cualquier trato desigual. El objetivo sigue siendo reducir la brecha real en pensiones, lo que seguirá beneficiando mayoritariamente a las mujeres, que suelen tener pensiones más bajas. Esta sentencia refuerza el principio de igualdad en el acceso al complemento y aclara que en caso de conflicto debe concederse al progenitor cuya pensión sea de menor cuantía, como medida objetiva y no discriminatoria. ¿Cuál es el importe del complemento? En el año 2025, el importe es de 36,93 euros mensuales por cada hijo o hija, con el límite de 4 veces dicho importe. El complemento se abona mensualmente con 2 pagas extraordinarias que se devengan con las mensualidades de junio y noviembre. El complemento no se tiene en cuenta en la aplicación del límite máximo de las pensiones contributivas ni para determinar el complemento para pensiones inferiores a la mínima. ¿Qué pasa si tengo derecho a la pensión máxima? ¿Se sumará también? Sí, esa cuantía, en función del número de hijos e hijas, se añadirá a la pensión. ¿Qué pasa si el primero que se jubila es el padre? El padre puede pedir el complemento, y si la pensión de la mujer es más baja, podrá solicitarlo y se extinguiría el complemento al primero. La cuestión es que tras las recientes novedades, todo apunta a que en el caso contrario pasaría exactamente lo mismo. Si los dos progenitores son hombres, ¿pueden solicitar el complemento para reducir la brecha de género? Sí, pueden solicitarlo. El complemento se le concederá a aquel que perciba pensiones públicas cuya suma sea de menor cuantía. ¿Cómo se solicita el complemento? El complemento se puede solicitar junto al trámite de solicitud de la pensión al Instituto Nacional de la Seguridad Social, INS. Para acceder al trámite online será necesario disponer de clave, DNI electrónico o certificado digital. La solicitud para el complemento por brecha de género deberá incluir los datos del solicitante, de los hijos y del otro progenitor, si lo hubiere. Además, deberá estar acompañada de la documentación que demuestre el derecho al complemento por brecha de género. Esta documentación puede incluir el certificado del registro civil o el libro de familia, la resolución judicial de adopción o la resolución administrativa de acogimiento, según corresponda a cada caso específico. ¿El complemento para reducir la brecha de género es para todas las pensiones? El complemento para reducir la brecha de género se puede aplicar para las pensiones contributivas, de incapacidad permanente, viudedad o jubilación, anticipada o no, pero no será de aplicación para la jubilación parcial. Se tendrá derecho al complemento cuando desde la jubilación parcial se acceda a la jubilación plena, una vez cumplida la edad que corresponda. Complemento por maternidad. ¿Pueden cobrarlo a la vez dos progenitores? Sí. El Tribunal Supremo ha establecido que ambos progenitores pueden percibir simultáneamente el complemento por maternidad, ahora denominado complemento para reducir la brecha de género, siempre que cumplan los requisitos. Negar este derecho a uno de los progenitores por el hecho de que el otro ya lo perciba supondría una discriminación por razón de sexo contraria al principio de igualdad recogido en el derecho de la Unión Europea. Esta interpretación se basa en la doctrina del Supremo, especialmente en la STS 362/2023 de 17 de mayo. Dicha sentencia declaró contraria a la normativa comunitaria la redacción anterior del artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social, por excluir a los hombres del complemento. El complemento puede reconocerse a los dos progenitores por los mismos hijos, siempre que ambos cumplan los requisitos, sin que el hecho de que uno ya lo cobre impida al otro solicitarlo y obtenerlo. En el caso resuelto por el Tribunal Supremo en mayo de 2025, se reconoce a un padre el complemento desde el 1 de agosto de 2017, a pesar de que su esposa ya lo estaba percibiendo por los mismos hijos. Esta decisión afecta a las pensiones desde el 1 de enero de 2016 hasta el 3 de febrero de 1921, momento hasta el cual permaneció vigente la normativa que regulaba el complemento de maternidad por aportación demográfica. Esto es porque la anterior regulación del artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social omitía la consideración de qué sucedía cuando un progenitor distinto del solicitante pedía disfrutar del complemento. Una vez en vigor el Real Decreto Ley 3/2021, únicamente puede acceder al complemento para reducir la brecha de género uno de los dos progenitores.
En resumen, a las pensiones desde el 1 de enero de 2016 al 3 de febrero de 2021 les resulta aplicable el complemento independientemente de quien lo solicite. Las pensiones a partir del 4 de febrero de 2021 se rigen por el Real Decreto Ley 3/2021, en el que se impide de forma explícita el disfrute simultáneo del complemento por parte de los dos progenitores. ¿Cuándo se extingue la pensión por brecha de género? El complemento por brecha de género se extingue por las mismas causas que la pensión a la que acompaña, es decir, se extinguirá en caso de fallecimiento del beneficiario. Además, también puede extinguirse si el otro progenitor solicita el complemento y cumple con los requisitos establecidos para su concesión. El Supremo fija una indemnización de 1.800 euros a los trabajadores a los que se les denegó el complemento de maternidad en su pensión. Este complemento fue previamente considerado discriminatorio por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. El caso implicó a un hombre de León cuya solicitud de complemento de maternidad fue inicialmente rechazada por el INS, pero luego reconocida por la justicia leonesa, que le otorgó el 5% de su pensión. En su caso, había comenzado a percibir su pensión de jubilación, 2.308,08 euros, en febrero de 2018. Como había sido padre de 2 hijos nacidos en 1975 y 1983, solicitó en marzo de 2021 al INS que se le abonase el complemento de maternidad según el artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social, y el INS rechazó su solicitud días después. Como comentamos, aunque inicialmente se concedieron 600 euros, el Tribunal Supremo ha determinado que la cantidad adecuada sería de 1.800 euros, estableciendo un precedente para otros posibles reclamantes. Así, la sentencia del Tribunal Supremo unifica la doctrina y reconoce la necesidad de la indemnización para compensar los daños sufridos. Esta decisión sienta jurisprudencia para pensionistas en todo el país, sin sentencia firme. ¿Quiénes pueden reclamar la indemnización de 1.800 euros al INS? Únicamente pueden reclamar la indemnización los hombres que hubiesen recurrido a la jurisdicción social para lograr el pago del complemento denegado. Tras la sentencia del TJUE, van a tener derecho a percibir la indemnización. Además, te contamos otra novedad. El Supremo declara que el complemento de maternidad de las pensiones no prescribe. El INS ha estado denegando durante años diversas reclamaciones del antiguo complemento por aportación demográfica de las pensiones, teniendo en cuenta el artículo 53.1 de la Ley General de la Seguridad Social. Este artículo indica que el derecho al reconocimiento prescribirá a los 5 años, contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar el hecho causante de la prestación de que se trate. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha dictado la sentencia para la unificación de doctrina número 322/2023, Recud 862/2023, que se pronuncia sobre la prescripción del complemento por maternidad, y ha estimado que el complemento no es autónomo, sino que actúa de forma accesoria a la pensión contributiva que complementa. Por tanto, una vez que se reconoce la pensión contributiva que complementa, el complemento por maternidad no prescribe. Debe reconocerse con los mismos efectos económicos que los del reconocimiento inicial de la pensión. Así, se establece que será necesario reconocer el complemento por maternidad al padre que reúna los requisitos necesarios para percibirlo, aunque se hubiese reconocido previamente a la madre por los mismos hijos. De hecho, el reconocimiento al padre no puede suponer ningún tipo de reducción del complemento por maternidad que estuviese percibiendo la madre. En definitiva, si un padre con 2 o más hijos reclama el complemento después de empezar a cobrar su pensión, podrá recibirlo, ya que tiene la misma naturaleza jurídica que la pensión a la que complementa. Aunque hayan transcurrido más de 5 años desde que comenzaran a cobrar la prestación, la situación no prescribe. Así se ratifica un fallo anterior del TSJ Cantabria del 2 de diciembre de 2022 que confirmó el derecho de un trabajador a percibir el complemento de maternidad, con efectos desde el 1 de diciembre de 2016. ¿Qué pasa en caso de agravamiento o mejoría del grado de incapacidad permanente inicialmente reconocido? Si se produce una revisión del grado de incapacidad permanente, la fecha que se va a considerar para determinar la procedencia o no del complemento de maternidad va a ser la del reconocimiento inicial. Este reconocimiento deberá haberse producido después del 1 de enero de 2016. Y si se concurren el complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género y el complemento de maternidad, la percepción del complemento de maternidad será incompatible con el complemento para la reducción de la brecha de género que pudiera corresponder por una nueva pensión pública, por lo que se debería elegir entre uno u otro.
nuevo criterio del INS que puede recuperar el complemento de maternidad si se extingue el CRBG del otro progenitor. El INS ha publicado el Criterio de Gestión 7.2025 de 27 de marzo, que aclara una cuestión relevante para muchas personas beneficiarias de pensiones. ¿Es posible recuperar el complemento de maternidad si el otro progenitor pierde el complemento para la reducción de la brecha de género? Cuando uno de los progenitores solicita y obtiene el CRBG por hijos en común, se reduce automáticamente la cuantía del complemento de maternidad que venía percibiendo el otro progenitor. Esta reducción está prevista en la disposición transitoria 33 del TRL-GSS. Sin embargo, el TS ha dejado claro en varias sentencias, como la STS 461/2023 y la STS 150/2025, que esta deducción no elimina el derecho, solo afecta la cuantía mientras el otro progenitor mantenga el complemento para la reducción de la brecha de género. Por lo tanto, si ese derecho se extingue, por fallecimiento, fin de la pensión, etc., podría reponerse el complemento de maternidad original. Siguiendo esta interpretación del TS, el INS ha confirmado en su nuevo criterio que la cuantía del complemento de maternidad que haya sido disminuida, total o parcialmente, podrá reponerse cuando se extinga el derecho al CRBG del otro progenitor. En otras palabras, si a un progenitor se le redujo su pensión por el CRBG del otro progenitor, podrá solicitar la recuperación de su complemento original si el otro pierde el derecho al CRBG. Importante, este procedimiento no es automático. La persona interesada deberá solicitar expresamente la reposición del complemento ante el INS. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Sabemos que el complemento para reducir la brecha de género genera muchas dudas. ¿Quién puede solicitarlo? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Y cómo se tramita?